Hola, amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a esta escuela dominical que el Señor nos provee en esta mañana, en este hermoso día domingo que el Señor nos da en su amor y en su misericordia. El día de hoy vamos a hablar un poquito respecto de los dones ministeriales y vamos a partir fijándonos, amados hermanos, en dos de estos dones y vamos a hablar un poquito de los apóstoles y los profetas, cuál fue el ministerio y cuál es el don que hoy opera también en cada uno de nosotros los creyentes como cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia del Señor. Así que en esta mañana vamos a estudiar un poquito el alcance y la función de cada uno de estos dones que son conocidos como los dones ministeriales, que permiten ejercer el ministerio de la palabra en la presencia del Señor. Así que, amados hermanos, vamos a dar inicio a esta hermosa escuela dominical que el Señor nos tiene y lo vamos a hacer orando en la presencia del Señor para que el Señor nos vaya guiando y Él nos vaya dando el entendimiento necesario para poder entender fiel y cabalmente lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Oremos un momento en la presencia del Señor. Padre de misericordia, delante de tu presencia, Señor, en esta hora, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos presentamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por este día que en tu misericordia tú nos provees. Quisiéramos, Padre Celestial, presentarnos delante de tu presencia en esta mañana y poner nuestra vida, Señor, delante de tu presencia, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento. Queremos darte gracias, Señor, porque tú nos permites congregarnos a través de estos medios digitales y poder participar de esta escuela dominical. Queremos, Padre Celestial, que en tu infinita bondad y gracia tomes dominio de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser entero, y tú nos permitas, Padre Celestial, aprender lo que tu palabra en esta mañana nos ha de enseñar. Te rogamos, Padre Celestial, que tú nos bendigas a través del conocimiento, Señor, que tú vas a impartir en esta mañana y podamos llevar también tu palabra a la práctica en nuestras vidas cristianas. Rogamos, Padre Celestial, tu bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, gracias al Señor en primer lugar por la bendita oportunidad y ocasión que nos provee de poder estar juntos una vez más aquí a través de estos medios electrónicos, a través de la internet, y poder contactarnos y poder comunicarnos en el Espíritu y poder compartir un momento de la palabra que el Señor nos provee para nuestra meditación en esta clase de escuela dominical. Nos vamos a basar, amados hermanos, en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, de los versículos 11 al 16. Ahí vamos a tener centrado el tema de nuestra lección para ir desarrollando, como les decía en un principio, los dones ministeriales que encontramos en los dones de apostolado y de profecía. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Que el Señor nos bendiga y el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones para poder ser también edificados en esta mañana. Como le decía, amados hermanos, vamos a hablar un poquito de estos dones ministeriales, que son los dones que permiten
el desarrollo y el crecimiento de la iglesia a través de lo que hemos visto ya en la palabra de cómo el Señor nos va impartiendo. Amados hermanos, nos vamos a fijar primero que nada en lo que es el apostolado. ¿Quiénes fueron los apóstoles? ¿Quiénes son los apóstoles? Amados hermanos, si ustedes recuerdan en la palabra del Señor, vamos a encontrar que eran solo 12. Los discípulos eran muchos, los discípulos que caminaban con el Señor Jesús, que le seguían. Recuerden ustedes que en una oportunidad Jesús envía a sus discípulos a predicar de dos en dos, ¿no es cierto? Y se conoce como la misión de los 70, porque habían 70 discípulos que fueron a predicar la palabra del Señor. Pues bien, de esos, amados hermanos, de sus discípulos, habían escogido 12 que eran los más cercanos, que eran los que recibían, ¿no es cierto?, constantemente una enseñanza y una corrección de parte del Señor, conocían su acostarse, su levantarse, eran los que siempre estaban con Él, y estos fueron conocidos como los apóstoles. Y así es, amados hermanos, como apóstoles ellos tuvieron un rol que cumplir. Habían ciertos requisitos para cumplir el apostolado, y lo vamos a encontrar, amados hermanos, en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 21 y el 22, que nos dice lo siguiente: es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esto, amados hermanos, es una declaración a raíz de la muerte de Judas Iscariote, que es el que traiciona al Señor Jesús, que era uno de los 12 apóstoles. Y producto de esto, amados hermanos, es que se elige a uno que había de suceder. Y ahí se da a conocer, Lucas enumera, ¿no es cierto?, algunos de los requisitos que se ponen en ese momento para poder reemplazar el rol que estaba cumpliendo o que debía de cumplir Lucas. Y es así, amados hermanos, como de algún modo se fijan ciertos principios, ciertos cánones. Y uno de esos es principalmente que fuesen testigos de su muerte, de su resurrección, pero también de su vida. Que hayan estado, ¿no es cierto?, como dice, cuando en el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros. Indica el inicio también del ministerio del Señor Jesús en el bautismo de Juan y el término de ese ministerio terrenal en el momento en que Él asciende a los cielos. Quienes habían estado durante ese periodo de tiempo junto al Señor Jesús y eran testigos de su muerte y de su resurrección, eran ahora los que debían de ser testigos junto con nosotros, dice, junto con los apóstoles, junto con los 11 que habían quedado para que fuesen testigos de su resurrección. Esa era en un principio, ¿no es cierto?, la labor, el rol que debían de cumplir estos apóstoles. Y vemos también ahí en el mismo capítulo 1 de Hechos, cómo es que se escoge a Matías y cómo es que Matías fue contado entonces con los otros 11 apóstoles y los 12 apóstoles mantuvieron su número completo. Esto tiene, amados hermanos, también un fin escatológico, porque si usted se recuerda, en la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto?, las 12 piedras que forman el fundamento, que forman las bases de la ciudad, lleva cada uno de los nombres de los apóstoles del Cordero. Entonces, el número de estos 12 apóstoles también debía de ser mantenido por esa razón, para que pudiese existir, pudiesen estar, ¿no es cierto?, representados los 12 que habían sido escogidos por parte del Señor Jesús. Para poder entender un poco, amados hermanos, el rol de un apóstol, el rol que tiene el ministerio apostólico, debemos de ir también un poco, amados hermanos, al significado de la palabra apóstol. Y la palabra apóstol significa literalmente enviado, enviar lejos. Mateo y Marcos usan la expresión una vez cada uno y la usan, amados hermanos, en ese sentido de que es enviado a una obra misionera. Por tanto, debemos de decir, amados hermanos, que el apóstol es aquel
que ha sido enviado por el Señor para llevar el Evangelio a nuevos lugares. Así es como nosotros podemos ver que el Señor envía a sus apóstoles a predicar y Él les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, primero que nada, en Judea, en Samaria, ampliando el círculo, y luego llega a decir hasta lo último de la tierra, hasta el último lugar del mundo conocido en aquel momento. Ellos iban a predicar, a enseñar, a llevar la palabra, y como nos dice la palabra del Señor, a ser testigos de la resurrección de Cristo el Señor, porque ellos habían estado con el Señor, le habían visto morir y le habían visto resucitar. Por eso es que el apóstol Juan, amados hermanos, cuando él escribe, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos, esto es lo que les enseñamos, lo que les compartimos a ustedes, para que ustedes tengan este conocimiento de acuerdo a lo que nosotros también hemos recibido. No es una invención propia, sino que es lo que ellos habían escuchado acerca del Cordero de Dios de boca del Señor Jesús, y siendo testigos tanto de su muerte como de su resurrección. Por eso, amados hermanos, que en algún momento se cuestionó también el apostolado del apóstol Pablo, porque si nosotros miramos la palabra del Señor, el apóstol Pablo no estuvo, de hecho era uno de los más jóvenes también, él era un jovencito cuando apedreaban a Esteban, por lo tanto él no estuvo presente en los momentos en que el Señor Jesús estuvo predicando aquí en la tierra. Por eso que el mismo apóstol Pablo, él se autorrefiere a él. Si usted va a Primera de Corintios en el capítulo 15 y en el versículo 9, usted va a encontrar que él se autodefine y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. En otra parte, el apóstol Pablo dice, como a un abortivo, dice, me apareció a mí, dando testimonio de cómo el Señor Jesús le había aparecido cuando él iba camino a Damasco y cómo el Señor Jesús le había mostrado, como dice su palabra, ¿no es cierto?, cuánto debía de sufrir aún por el ministerio del Señor Jesús, por la predicación de la palabra, por tener que llevar el evangelio también a otros. Y así, amados hermanos, por lo tanto, podemos decir que la obra de un apóstol consistió en colocar los cimientos para esa parte del cuerpo de Cristo, en la fundación de esas iglesias, en llevar el evangelio a ese Jerusalén que refleja, ¿no es cierto?, al mundo judío, al mundo, a Samaria, que refleja a aquellos que eran judíos, pero que también habían sido mezclados con otras naciones y que tenían una impronta no propiamente judía, sino que mezclada, y también, ¿no es cierto?, hasta lo último de la tierra, alcanzando también al mundo gentil, cosa que en un principio a los apóstoles les resulta un poco difícil de poder entender, porque ellos pensaban en un comienzo que el evangelio del reino era única y exclusivamente para los judíos, para los israelitas. Pero luego entienden que los verdaderos israelitas son aquellos que creen en el Señor Jesús, y entonces, cuando Pedro tiene esa visión en casa de Cornelio, él se da cuenta que el evangelio no es solamente para aquellos que han nacido como judíos en la carne, sino para aquellos que Dios ha ido mostrando y ha ido señalando también de entre los gentiles, que van a alcanzar también el conocimiento de la palabra del Señor. Y entre ellos, por la gracia del Señor Jesús, está usted, estoy yo, estamos nosotros hoy día, que tenemos este conocimiento y podemos creer en el Señor Jesús. Obviamente, amados hermanos, como todos los que estamos en el Evangelio, los apóstoles del Señor no nacieron siendo apóstoles. Ellos también tuvieron un proceso de crecimiento en el Espíritu. Primero que nada, ellos debieron de convertirse. Ellos tuvieron que arrepentirse de sus pecados. Ellos tuvieron que tener, ¿no es cierto?, ese encuentro con el Señor Jesús. Y ellos tuvieron que tener una vida de crecimiento espiritual. El apóstol Pedro, si nosotros lo vemos en los primeros momentos, cuando él recién se acerca al Señor Jesús, tiene un carácter, tiene una forma de ser que es muy distinta a la que vemos después al apóstol Pedro cuando predica, por ejemplo, en el pórtico de Salomón,
o cuando el apóstol Pedro ya tiene una obra de trabajo en el Señor, de predicación de la palabra del Evangelio a través de las cartas que él escribe. Hay un cambio, hay una transformación. Una vez un hermano decía que en la iglesia las diferentes funciones son como las piezas de un rompecabezas. Y uno tiene que ir buscando y tiene que ir viendo en cuál es el lugar que a uno le corresponde, porque no todos son apóstoles. De hecho, los apóstoles originales eran solamente 12, pero la iglesia era muy grande. Pero cada uno va teniendo un rol. ¿Se acuerda usted cuando el apóstol Pablo dice que si todos fuéramos ojos, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuéramos oídos, ¿dónde estaría el pie? Porque el cuerpo tiene muchos miembros. Cada uno en particular tiene una función que cumplir dentro de ese cuerpo para que el cuerpo armoniosamente pueda funcionar. Bueno, de esa misma manera, amados hermanos, la iglesia también tiene estos diferentes dones y estos diferentes ministerios que se ejercitan con un solo propósito, que le dimos lectura en un principio en el versículo 12 de la palabra que hemos le damos lectura, y nos dice que el principio fundamental para que todo esto funcione es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que tener claro que esto no es para el lucimiento personal, no es para que la persona crea en sí misma que está haciendo algo importante o que tiene un rango de autoridad dentro del pueblo del Señor. No. Esto es para el crecimiento, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia sea construida. La iglesia, amados hermanos, entendemos, no es el edificio donde nos congregamos, sino que la iglesia la forma cada uno de los miembros, cada una de las personas que están, ¿no es cierto?, congregándose en ese lugar. Ellos forman la iglesia. La congregación aquí llamada, la eclesia, amados hermanos, para la edificación de cada uno de esos miembros es que se cumplen estos diferentes roles. Y así, amados hermanos, vemos que los roles de profeta, ¿no es cierto?, estos dones ministeriales que se cumplen, se sientan, ¿no es cierto?, las bases del desarrollo de la iglesia, y así es como estos hombres que se convierten al Señor, que se entregan a Él, que siguen sirviendo en sus vidas. Fíjese que el apóstol Pablo toma decisiones importantes en su vida cuando él se convierte al Señor, y cuando a él se le imponen las manos por Ananías. Fíjese usted lo que a Ananías se le revela en el Espíritu. Cuando Ananías tiene que ir a imponer las manos al apóstol Pablo, el Señor le dice, porque yo le mostraré cuánto ha de sufrir. Oiga, hermano, no es cualquier cosa. Dios está llamando al apóstol Pablo a cumplir el ministerio apostólico, pero lo primero que le está diciendo, que se le está revelando, es cuánto ha de sufrir en el ejercicio de ese don, en el ejercicio de ese ministerio que ha de cumplir. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que entender desde el punto de vista de Dios que muchas veces la bendición que Dios pone sobre nuestras vidas también implica negación en la carne, también implica negarse a ese yo personal, amados hermanos, para poder llevar la palabra del Señor como el Señor quiere que la llevemos. Y eso muchas veces significa sufrimiento, muchas veces, amados hermanos, significa dolor, significa angustia. Pero, amados hermanos, la palabra del Señor tiene que cumplirse plena y cabalmente en nuestras vidas. Y es por eso que nosotros debemos estar dispuestos, también como los apóstoles estuvieron dispuestos. Hoy día, amados hermanos, se ha dado en muchas congregaciones, en muchos lugares, a denominar a apóstoles a personas como un cargo dentro de la iglesia. Pero no es eso lo que el Señor estaba haciendo, ni es eso lo que el Señor estaba nombrando, sino que hoy día nosotros podemos ver el rol de apóstol más bien en un misionero, en alguien que va a otro lugar
a predicar donde no se ha predicado la palabra del Señor, a formar una iglesia en donde hay desconocimiento de la palabra del Señor, ahí vemos cumplido el rol, amados hermanos, apostólico en la vida de muchos creyentes en el tiempo presente. Amados hermanos, y también vamos a ver el día de hoy el don de profecía. Que el don de profecía, ¿no es cierto?, como la misma palabra nos dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. No necesariamente los mismos, aunque tampoco excluye a que sean los mismos, porque algunos podrían tener ambos dones y ejercer ambos dones. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra también los dones separados en cuanto al rol y en cuanto a la función. El rol apostólico tiene una función o tuvo una función especial durante el desarrollo de la iglesia, y el rol de profeta o el don de profecía ha tenido a través de la historia también un rol diferenciado, un rol distinto que nosotros podemos ver y encontrar a cabalidad también en la palabra del Señor, con sus diferencias entre el rol que se cumplía antes de Pentecostés en el Antiguo Testamento y el rol que se cumple después de Pentecostés en el Nuevo Testamento, que son y tienen, ¿no es cierto?, una variación. Nosotros vemos en la antigüedad, amados hermanos, antes de Pentecostés, la labor de un profeta era un ministerio específico y era similar al de rey, al de sacerdote y el de profeta, que necesitaban tener, ¿no es cierto?, una unción especial donde Dios se manifestaba hacia una persona en específico que era escogida en medio de la congregación de Israel para cumplir el ministerio profético. Y Dios solo se revelaba a ese profeta. Si ustedes leen en la palabra del Señor, ustedes van a encontrar que en muchas oportunidades los profetas dicen, y vino a mí palabra de Jehová, y vino a mí el Espíritu de Jehová, porque el Espíritu del Señor descendía sobre esos varones y les daba, ¿no es cierto?, la palabra de profecía. En muchas oportunidades esa palabra de profecía se refería a eventos futuros, inclusive, amados hermanos, eventos que aún no han acontecido y que están, ¿no es cierto?, dados en la escatología futura de los eventos que todavía deben de manifestarse. Muchos de esos profetas profetizaron acerca de Cristo Jesús. Isaías, especialmente, muchas veces se le conoce, se le llama algunos capítulos como el quinto evangelio, porque de algún modo, amados hermanos, de manera profética, muchos años antes del nacimiento del Señor Jesús, Él está hablando que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Cosas que se cumplen muy posteriormente en el desarrollo de la iglesia, y por eso nosotros vamos a ver, amados hermanos, que el don ministerial de profeta tiene dos funciones principales. Y una es la de predecir cosas que están distantes en el futuro, que se dan en virtud del don de profecía. Por eso, amados hermanos, en muchas oportunidades en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que el profeta se le conoce también como el vidente, el que ve más allá, el que ve hacia el futuro, porque los profetas también tenían de algún modo ese rol. Y el segundo aspecto, amados hermanos, en que se desarrolla el don de la profecía es en anunciar o proclamar algo. Vale decir, el profeta de algún modo habla por inspiración, como si Dios le estuviera exhalando, como si Dios le estuviera soplando lo que tiene que decir, y de esa manera, amados hermanos, el profeta declara, interpreta o explica algo que para la congregación o para el pueblo de Israel les era desconocido. Por eso que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, si usted, amados hermanos, me acompaña por ahí a Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 32, vamos a encontrar que la palabra del Señor se refiere a profetas como a Judas y a Silas, que eran quienes estaban y trabajaban también junto con el apóstol Pablo. En el
Versículo 32 de Hechos 15 dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Esto nos ofrece, amados hermanos, un muy buen ejemplo del rol que podemos encontrar en el profeta en el Nuevo Testamento y cómo ese rol se cumple también aún hasta nuestros días. Pablo llega a ocupar una expresión y nos dice: porque en parte profetizamos y en parte conocemos. Vale decir que en parte anunciamos cosas que están por venir y en parte, amados hermanos, hablamos de lo que ya conocemos, de lo que ya hemos vivido. Y eso constituye, amados hermanos, ese don de profecía que se ejerce por parte de los miembros del cuerpo de Cristo, a quienes han recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en esos corazones. Amados hermanos, no como en la antigüedad, que uno solo, ¿no es cierto?, recibía palabra del Señor. Hoy día todo el pueblo de Dios, bautizado en el Espíritu Santo, puede recibir esa revelación por parte de Dios y puede recibir entonces esa palabra para poder consolar, para poder confirmar a los hermanos con esa abundancia de palabras que el Espíritu del Señor da. Amados hermanos, fíjese usted cómo Pedro ejerce el don de profecía al momento en que él es bautizado en el Espíritu Santo y se para, ¿no es cierto?, frente al pueblo cuando todos preguntan: ¿qué es esto? Están llenos de mosto, están borrachos, estaban bajo el efecto de bebidas alcohólicas. Y, amados hermanos, Pedro no tiene ninguna oportunidad, no tiene ninguna ocasión de él preparar un sermón. Pedro no prepara ese discurso. Pedro no prepara con antelación las citas que iba a hacer del Antiguo Testamento, sino que él simplemente dice la palabra que Pedro se puso de pie. Obviamente nosotros entendemos que el Espíritu Santo lo mueve, ¿no es cierto? Pedro se pone de pie y asume el rol para el cual Dios lo tenía preparado. Y sin haber tenido una preparación especial, sin haber tenido una preparación, amados hermanos, extraordinaria, Dios comienza a utilizar a ese pescador sin letras, que no sabía leer ni escribir, lo comienza a utilizar de manera extraordinaria, y Dios le va soplando lo que tiene que decir, y entonces Pedro comienza a exponer la Escritura, a anunciar la Escritura, a proclamar qué es lo que está sucediendo. No es que estén llenos de mosto, esto es lo que había profetizado el profeta Joel, y comienza a hacer las referencias necesarias al Antiguo Testamento y a mostrar ahora qué era lo que estaba aconteciendo y de lo cual eran testigos los hombres y las mujeres que estaban ahí en ese momento en Jerusalén. Y podemos ver cómo el apóstol Pedro, amados hermanos, comienza a través de ese espíritu de profecía, a través de ese don de profecía, comienza él a exhortar a quienes estaban viendo lo que estaba sucediendo. Y producto de esa predicación inspirada por el Espíritu Santo de Dios, se convierten, amados hermanos, 5,000, luego 3,000, y así rápidamente la iglesia se va formando y se va añadiendo, como dice la palabra del Señor, los que habían de ser salvos. Amados hermanos, esto es lo maravilloso de cómo operan hoy día, ¿no es cierto?, estos dones ministeriales en el tiempo presente, en el rubro de misiones, cómo nosotros podemos ver que muchos hermanos y hermanas, ¿no es cierto?, se han transformado en verdaderos apóstoles, yendo a llevar el evangelio a otros lugares en donde antes no había conocimiento de la palabra del Señor. Y muchos de nosotros en el don de profecía, ¿no es cierto?, cuando nos toca exhortar, cuando nos toca enseñar, cuando nos toca compartir la palabra del Señor. En muchas oportunidades también habrá momentos, amados hermanos, en que el Señor revele cosas que son una predicción, una previsión de lo que hay en el futuro. Y muchas veces hemos visto a nuestros hermanos y a nuestras hermanas cómo el Señor les revela a través de este espíritu de profecía, a través de este don especial que se desarrolla en el pueblo, que no es para el lucimiento personal, que no es para el engreimiento personal, sino que esto es un don de Dios, que no es de nosotros, para que nadie se gloríe. Como Dios, amados hermanos, da todas estas cosas con un solo propósito. ¿Y cuál es ese propósito?
el crecimiento, el perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, o pastores y maestros juntos, con un propósito, amados hermanos, de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Podamos nosotros, con la gracia del Señor, poder perseverar en Él y procurar, ¿no es cierto?, abundar en estos dones del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos también compartir y llevar la palabra a aquellos que tienen necesidad. Quiera el Señor, amados hermanos, que esos hermanos profesores de la escuela dominical, los que están enseñando a los niños, los que están enseñando en las clases de adultos, podamos tener y podamos sobreabundar en estos dones ministeriales para poder llevar la palabra del Señor con prontitud y con la presteza que el Espíritu requiere hacia aquellos que tanto la necesitan en el tiempo presente. Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder, amados hermanos, ser llenos de esta gracia. Fíjese, amados hermanos, yo me crié como niño en una iglesia de campo y muchas veces vi a hermanos que no sabían leer y que no sabían escribir. Y sin embargo abrían, amados hermanos, la palabra del Señor, y el Señor les adornaba, el Señor les daba una gracia, el Señor les daba una sabiduría especial, y esos hermanos partían enseñándonos de lo que ellos conocían. Pero de eso el Señor tomaba, ¿no es cierto?, para enseñarnos lo que Dios así quería enseñarnos. Y muchas veces vi hermanos que nos hablaban de las cebollas, de las lechugas, de los tomates, de los arbolitos del campo, cómo daban sus frutos, porque era lo que ellos veían y trabajaban todos los días. Pero Dios les adornaba y les daba esa gracia, ese espíritu especial para que ellos a través de esas cosas sacaran ahora una enseñanza especial, sacaran ahora una enseñanza para cada uno de nosotros y cómo había una aplicación para nuestras vidas de lo que estaba ahí inserto, de lo que estaba ahí en aquellas cosas, en aquellas frutas, en aquellos vegetales, en aquellas cosas que eran de su actuar diario, cómo el Señor les iba mostrando a esos hermanos, ¿no es cierto?, lo que se debía de enseñar. Cómo muchas veces a través de cómo cuidaban a las vaquitas, de cómo cuidaban a las ovejas, nos enseñaban a nosotros de cómo nosotros debíamos de ser cuidados o cómo debíamos nosotros de cuidar a la grey del Señor. El Señor nos ayude, amados hermanos, y nos permita en su misericordia poder llevar su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Si usted está sintiendo, amados hermanos, el llamado a la enseñanza, si usted está sintiendo el llamado para ejercer alguna función, algún rol dentro de estos dones que el Señor le ha dado, los dones del Señor lo vamos a seguir viendo en la próxima semana con los hermanos que han de seguir exhortando esta palabra. Son variados, son distintos. Usted vaya, amados hermanos, orando, buscando esa presencia del Señor para que el Señor le vaya confirmando y le vaya proveyendo de esos dones que son tan necesarios para el ejercicio del ministerio. Oremos un momento en la presencia del Señor. Padre misericordioso, bendigas tú, Señor, tu palabra en nuestros corazones y esta enseñanza, Señor, que nos has dado en esta mañana. Permite, Padre celestial, que en tu infinita bondad y misericordia podamos también atesorarla en nuestro corazón y llevarla a la práctica y poder mirar, Señor, no solamente como hechos históricos, el desarrollo, Señor, de lo que vivimos a través de los siervos tuyos, los apóstoles y los profetas, sino que también busquemos en nuestras vidas, Señor, el ser llenos de tu gracia, llenos de estos dones ministeriales y espirituales para poder ejercerlos en beneficio, Señor, de tu obra, para el crecimiento espiritual de tu pueblo. Padre misericordioso, tú derrama de tu bendición sobre nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, un gusto, un placer poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Mi deseo es que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y que el Señor cada día siga cuidando de sus vidas. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.